Radio Lynch Online y su red de medios asociados presentan Arriba Tarapacá. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Arriba Tarapacá. Hoy vamos a hablar de salud y junto a nosotros está ya Carolina Moscoso, quien es la coordinadora para la crisis del COVID-19 en la Universidad Arturo Prat. Carolina, bienvenida a nuestro programa y por supuesto agradecemos que en toda su agenda bien apretada haya hecho el momento para conversar con nosotros en este programa que se llama Arriba Tarapacá. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de poder compartir, digamos, lo que desde mi rol se ha hecho y lo que se está haciendo además pensando en el futuro próximo y no tan próximo también. Carolina, una de las cosas que nos preocupa a nosotros es, pensábamos que este virus iba a ser efímero, que iba a pasar rápido, que íbamos a volver rápido a una normalidad, pero parece ser que este virus llegó para quedarse, por lo menos por mucho tiempo, mientras no damos con la vacuna, con los procedimientos, y también nos vamos acostumbrando a esta pandemia o a esta crisis. La pregunta es, ¿por qué es tan peligroso este COVID-19? Porque de tanto hablar todos los días, parece que le vamos perdiendo el miedo, ¿no? Uf, el virus en sí, si uno pudiera sacar su peligrosidad solo por la tasa de mortalidad que tiene, si nos comparamos con otros virus, la tasa de mortalidad es bastante pequeña. Sin embargo, el comportamiento de este virus o la naturaleza de este virus es ser altamente contagioso, ¿ya? Y yo creo que ahí está la peligrosidad. Y como es altamente contagioso, eso significa el tener una gran cantidad de gente contagiada. Un porcentaje de esas personas que están contagiadas van a manifestar de alguna manera los síntomas más graves de la enfermedad, la manifestación más grave, y que de alguna manera se ha reflejado a nivel del mundo, digamos, este colapso del sistema hospitalario. Y yo creo que ahí radica básicamente lo que es la peligrosidad, que no había lugar en el mundo que estuviera preparado y tuviera un soporte tal que pudiera recibir a todas las personas que iban a necesitar ese sistema hospitalario, digamos, avanzado o de cuidados críticos. El enfoque que dio nuestro país, Carolina, en un momento, hablaba justamente de tener una mayor cantidad de ventiladores, de preocuparnos de esa etapa final. Pero parece que la etapa preventiva es lo que nos anduvo fallando en su momento, es decir, la trazabilidad de este tema. Y Tarapacá, de un caso, llegamos a cerca de 10.000 casos ya aproximadamente en este minuto que estamos haciendo la entrevista. Exacto. Creo que la preocupación máxima de las autoridades, no solamente regionales, sino que a nivel país, fue fortalecer un sistema terciario que es justamente de la hospitalización y específicamente los cuidados críticos, el aumentar las camas críticas con lo que era el personal y además el ventilador mecánico. Esos fueron los esfuerzos y ese fue el mensaje que también se daba comunicacionalmente. Ya se han hecho las compras de 1.000 ventiladores, 1.500, que después bajaron a 500, qué sé yo, pero era enfocado básicamente a lo que era el ventilador mecánico, ¿ya? Y de hecho comunicacionalmente a nivel mundial se hablaba de la primera línea y tomando en cuenta que la primera línea lo graficaban como el personal de salud hospital, siendo que ellos son la última línea. Después del hospital y de la hospitalización en servicios críticos no hay nada. O sea, después de eso no hay nada más que hacer. O sea, después de eso está el cielo. O el infierno para algunos, no sé. O el cementerio sencillamente, ¿no? Entonces, siendo que la primera línea en realidad era justamente fortalecer la atención primaria, si hablamos desde el tema desde salud,
era fortalecer la atención primaria y que la atención primaria de alguna manera cumpliera el rol para el cual está, que es básicamente lo que es promoción y prevención de la salud. Y era básicamente educación asociada, sobre todo en el periodo donde nosotros no tuvimos ningún contagiado, porque nosotros fuimos una de las ciudades que tuvo en forma más tardía los primeros contagios, en comparación al resto del país. Entonces, de alguna manera había que darle duro, en un lenguaje más coloquial, a lo que era educar a la gente, pero además de educar a la gente es tratar de también, por un lado, ver el tema social, ¿verdad? Porque nuestra región tiene variantes sociales que quizás estaban bien escondidas, digamos, y que quizás no las abordamos a tiempo, que tiene que ver con el hacinamiento, con campamentos que tienen gran cantidad de gente, mucho inmigrante, y además asociado a este trabajo informal que de alguna manera vino también a golpearnos y que es uno de los factores que ha impedido que de alguna manera hagamos un confinamiento efectivo, ¿verdad? Y que por lo tanto disminuyamos los casos, porque por un lado tiene que ver el tema social desde el trabajo, hay gente que necesita salir a trabajar, por lo tanto no puede hacer el confinamiento, y por otro lado tenemos que la gente que sí ha tenido la posibilidad de confinarse, ¿verdad? Dentro de sus mismas casas no cumplen las condiciones. Gente que en pocos metros cuadrados vive 10 personas, donde comparten un solo baño, entonces tampoco dentro de las casas hay condiciones para poder mitigar un poco el tema del contagio. Ahora, esto nos lleva a nosotros a ver el rol de la autoridad, pero también el rol de la academia, el rol de las universidades, porque no solo estamos hablando de prevención, sino también investigación y tratar de utilizar de una u otra medida las herramientas que están disponibles para ayudar a la comunidad. Y en esto, Carolina, ¿cómo la Universidad Arturo Prat ha trabajado para poder proyectar esta ayuda a la comunidad? Bueno, desde el inicio de la pandemia, la universidad puso a disposición de la comunidad, desde el recurso humano, como el recurso de algunos materiales o equipos, dentro de lo que nosotros ya teníamos estaba justamente las termocicladoras, que son las máquinas para procesar las PCR. Hay que recordar que nosotros no teníamos el laboratorio de PCR acá en la región y que por lo tanto esas se tenían que mandar afuera, y lo que demoraba aún más el tener el resultado de ese contagio, y lo que además demoraba la trazabilidad de los contactos estrechos. Entonces, en la universidad desde el inicio de esto y los científicos al informarle a rectoría de que nosotros teníamos esas máquinas, se pusieron a disposición de la autoridad. Pero se demoró un poco porque teníamos que implementar el laboratorio, ¿ya? Porque un laboratorio como tal tenía que cumplir otras condiciones. Las termocicladoras dentro de la universidad cumplían otra función en el área de investigación. Y por otro lado, teníamos que tener la autorización, y que al inicio fue un poco más dificultoso, pero que finalmente con ayuda del Ministerio de Ciencia se logró de alguna manera apurar esto y poder poner la maquinaria a disposición de la ciudad o de la región. Y por otro lado, la pandemia también vino a manifestar la cantidad de talentos académicos y de investigadores, porque tenemos tremendos investigadores dentro de la universidad, y que en periodos de no pandemia cada uno trabajaba en sus laboratorios, en su oficina, qué sé yo, haciendo sus investigaciones propias, pero que la pandemia vino a unir distintas disciplinas para poder trabajar en temas de pandemia. De hecho, se conformó el comité científico que está en apoyo a la intendencia, y en ese comité científico yo soy la única enfermera, hay médicos, pero también hay científicos, incluso físicos teóricos trabajando con nosotros,
se han encargado de justamente hacerle seguimiento a los contagios, determinar algunos índices de ocupación de ventilador mecánico y además de congestión del sistema sanitario, el determinar el aplanamiento de las curvas, y además este trabajo que se ha hecho desde la ciencia y desde la academia, específicamente de la UNAP, también ha despertado en algunos de nuestros estudiantes la intención de participar de esto. Es más, nosotros tenemos un estudiante de Ingeniería Civil Industrial que trabajó en conjunto con el doctor Cristóbal Corral, que trabaja justamente en el tema de las curvas. Él las mejoró, las puso más dinámicas y de alguna manera más amigable para la población. Él las empezó a publicar en una página propia, pero finalmente el Ministerio de Ciencia rescata este trabajo de este estudiante, que es nuestro, de la Universidad Arturo Prat, y publica también estas mismas curvas, con esta mejora que le hizo Alejandro, en la página del Ministerio de Ciencia. Entonces, en definitiva, se abren los espacios y se abre también la posibilidad de nuevos talentos académicos y científicos, no solamente en los académicos formados y con doctorados, sino que también en nuestros estudiantes. Tuvimos el gusto de poder entrevistarlo en su momento en la radio y la verdad que el talento joven es muy importante, sobre todo al servicio de la comunidad y con algo tan complicado que es el análisis de los números, que para uno es sobre estadísticas, gráficos, tal vez no es poco, es muy poco amigable la verdad, pero la verdad que nos fue bastante útil. También hay un tema con lo que tiene que ver con investigaciones en ventiladores mecánicos. Hay un trabajo completo de parte de la universidad. Pero, Carolina, este programa se llama Arriba Tarapacá. Estamos hablando del emprendimiento, cómo surgir, cómo levantarnos, por decirlo así, de la ceniza, del tema económico, de que ha traído esta pandemia. Pero parece que estamos olvidando una arista con este tema de que la enfermedad sigue, persiste. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Aparte de mantener esta distancia social, pero puede ser que de tanto repetir, como lo decía hace un rato, esto como que entra por aquí y sale por el otro lado, o sea, ya dejamos de ver el sentido de urgencia que tiene esto. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos alerta para no caer en una segunda ola o tercera ola que pudiese haber? Es un tema complejo porque creo que por un lado las autoridades hacen esfuerzos por comunicar y además entregar instrumentación tanto al hospital, recursos para el tema de la trazabilidad y qué sé yo, pero creo que no hay una unión, digamos, entre la comunidad por un lado, versus los esfuerzos que pueda estar haciendo el gobierno desde la mirada que se mire, digamos. Creo que si no trabajamos en conjunto, va a ser difícil que podamos lograr cifras que nos permitan también, de alguna manera, ir reactivando la ciudad. ¿Y cómo arreglamos eso, Carolina? Porque en verdad todos queremos que termine pronto la cuarentena, todos queremos que las cosas vuelvan a cierto grado de normalidad, queremos pasar por el paso a paso, a la nueva normalidad, llámese como se le quiera llamar, queremos volver a hacer nuestras actividades, pero el ciudadano de a pie que está escuchando, que está viendo este programa, dirá, bueno, ¿qué hacemos si la autoridad no se pone de acuerdo, si no hay una política comunicacional que sea de una sola línea? La verdad es que vamos a quedar nuevamente expuestos nuevamente a que el olvido o la repetición hagan que nos despreocupemos de un tema tan importante como ciudadanos. Siento que la autoridad no debe perder ese rol. Sí, yo creo que primero hay un cansancio de la misma ciudadanía, porque llevamos mucho tiempo confinados. Somos una de las ciudades del país que lleva más días de confinamiento obligatorio, pero no podemos dejar atrás de que todo esto partió en marzo y que hay gente que está confinada desde marzo, o sea, un mes y medio antes del confinamiento obligatorio. Entonces,
por un lado tenemos el ciudadano responsable, por decirlo de alguna manera, que primero hizo cuarentena voluntaria y que después ha seguido las normas de cuarentena obligatoria, pero también hay un grupo de población, y eso no podemos negarlo, que claramente no sigue, no sigue las indicaciones de distanciamiento social, de buen uso de mascarilla, de no salir, por ejemplo, a los supermercados con la familia completa. O sea, todavía nos encontramos con esas situaciones. Entonces, la persona que ha estado confinada desde marzo, en este cansancio, porque hay un cansancio, y uno dice, chuta, yo estoy encerrado desde marzo, obligatoriamente desde el 22 o 20 de mayo, entonces, y si los otros pueden salir, yo también quiero tomar aire fresco. Entonces, Es como efectivamente, lo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Yo por lo menos, yo llevo confinado desde el mes de marzo, justamente, para evitar todo el tema de complicación familiar. Hemos hecho teletrabajo. Y bueno, ¿cuántas ganas tiene uno, por ejemplo, de pasearse por la costanera, no sé, oler un poquito del aire marino, ver las aves con mis propios ojos y no verlas por la pantalla. por la pantalla, por una fotografía? Entonces, todo eso parece indicar que algo está fallando. Vemos, por ejemplo, en las celebraciones, tanto la última de San Lorenzo como también la fiesta de la Tirana, una gran cantidad de personas en la calle, fuegos artificiales. Y la pregunta es, con todo esto, ¿dónde vamos a llegar? Es muy difícil entrar como a la conciencia individual, encuentro yo, como que vivimos en una sociedad que espera que el otro haga, pero si el de al lado también espera que el de al lado haga, y así sucesivamente, no vamos a parar nunca. Claro, no vamos a parar jamás con todo este tema, pero respecto a las medidas preventivas, ¿qué se recomienda? Se supone cuando ya salgamos de la cuarentena, cuando ya pasemos por la etapa de transición o lleguemos a las otras etapas que vean un desconfinamiento parcial y después total, no podemos dejar de olvidar que este virus es altamente contagioso y va a estar presente porque ninguna vacuna da la garantía, por más etapas que estén adelantadas, ninguna da la garantía de un 100% de protección para todo el universo, para el 100% de la población. Yo creo que primero tenemos que entender que este virus nos va a acompañar por mucho rato, ¿ya? Aunque salga la vacuna, digamos, ahora en diciembre, ¿ya? Primero no sabemos cuánto tiempo de inmunidad nos pudiese dar esa vacuna, si vamos a tener que hacer lo mismo que hacemos para la influenza, de tener que vacunarnos todos los años, ¿ya? Para poder disminuir los riesgos, porque hemos ido sabiendo de este virus a medida que ha ido pasando el proceso, y pero en definitiva no sabemos a ciencia cierta si esta vacuna va a ser 100% efectiva. Ya se habla de que esto va a ser endémico, o sea que vamos a tener virus de aquí de por vida, y que vamos a tener que cuidarnos constantemente, así como tenemos, digamos, influenza estacional. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir manteniendo, a pesar de la vacuna, algunas conductas, por ejemplo, el lavado de manos, que es fundamental. Y más allá de que podamos utilizar alcohol gel, lo más importante es la utilización del jabón con agua corriendo. Pero también sabemos que en Chile hay un porcentaje de la población que no cuenta con agua potable y agua corriendo, ¿ya? Por lo tanto, también hay un tema que desde el gobierno hay que abordar, pero también desde otro lado la población. El uso de mascarilla, que si bien al principio se decía que no era necesario, sí, a medida que fue pasando el tiempo, digamos, y se fueron haciendo investigaciones con los primeros países que tuvieron coronavirus, es que una de las medidas fundamentales para poder disminuir el contagio era el uso de la mascarilla, porque en definitiva es una barrera entre donde está alojado el virus, ¿ya? Y la misma mascarilla. O sea, cuando yo hablo, yo elimino gotitas, y al tener la mascarilla, esas gotitas chocan con la mascarilla. En cambio, si yo no ando con mascarilla, esa gota vuela
y ahora se ha demostrado que ya no es solo 1 metro, sino que es de 1,5 metros, 2 metros, que podemos tener riesgo de contagio. Entonces, si el contagiado asintomático usa mascarilla y el que no está contagiado también lo usa, la posibilidad de ese contagio recae al 1,5%. Entonces, el uso de mascarilla va a ser fundamental, como que nos vamos a tener que acostumbrar a ver un poco como los asiáticos, que ellos normalmente andan con mascarilla, no solamente ahora en tema de coronavirus. Y por otro lado, el distanciamiento social. Somos una cultura que estamos acostumbrados a saludarnos de un abrazo apretado, de un beso en la mejilla, en nuestra vida cotidiana, y yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos, desacostumbrarnos a esa costumbre, ¿ya? Y mantener la distancia social. De hecho, Así, los al estudios saludo dicen que de lejos, ¿no? O a tocarnos los codos, como estamos haciendo ahora, o sencillamente un gesto. Sencillamente, Sí. y que claramente pudiese sonar de que vamos a ser más fríos, pero en definitiva, yo creo que también tiene que ver con un acto amoroso, digamos, de querer que el otro no se contagie, por lo tanto mejor mantengo la distancia. Los últimos estudios dicen que vamos a tener que mantener la distancia social de 2 metros hasta el año 2022-2023. 2022, 2023. Ni siquiera abrazarnos para cuando Iquique haga un gol. vamos a estar súper complicados entonces, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que acostumbrarnos a que efectivamente va a haber una nueva normalidad, que ha sido como tan golpeado ese término, pero de alguna manera sí, nosotros tenemos que volver a hacer nuestras actividades habituales, pero ya no va a ser como antes, vamos a tener que tener medidas preventivas incorporadas en nuestra vida diaria. Entonces, hay un tema ahí de que hay que educar a la gente y que cada uno también tiene que tener esto de conciencia individual, el de si yo me cuido, estoy cuidando a mi familia, pero a la vez estoy cuidando a mi vecino y estoy cuidando a la comunidad completa. Yo creo que eso es lo que no hemos logrado entender y por eso las cifras se mantienen como están. Es multifactorial, sí, no es solamente eso, hay varios factores que influyen, pero el comportamiento individual es algo que está influyendo en que no podamos bajar las cifras. Quiero agradecerle, Carolina, el tiempo que nos ha dado. Este programa es un programa de aliento, pero también es un programa que tiende a la prevención. Finalmente, en el último minuto, ¿qué podemos recomendarle a la comunidad para que tenga presente, aparte de todas las cosas que hemos dicho en esta entrevista? Bueno, además de todas las medidas que ya por todos lados nos invaden de las medidas preventivas, yo creo que un poco es autoanalizar qué es lo que realmente yo estoy haciendo con conciencia para poder mitigar un poco los daños que hemos tenido. Creo que si seguimos pensando que el otro tiene que hacer algo, no vamos a parar nunca. Creo que los esfuerzos son colectivos y son colaborativos. No solamente el gobierno por un lado, ni el hospital por otro, ni la población por otro, sino que entre todos tenemos que colaborar para poder salir adelante. Y creo que en eso quizás hemos fallado. Por un lado se le echa mucho la culpa a la población, y la población por otro lado dice que no se fiscaliza o que las medidas no son las correctas, pero creo que no hay una unión entre ambos. Si nos unimos entre ambos, creo que podemos sacar mejores resultados. Y además, esto no es un tema político, ¿verdad? Porque muchas veces se tiende a tomar esto como algo político. Esto es un tema de salud. Y en la salud no hay colores políticos. La salud es una sola y la salud debiera ser para todos igual. Yo creo que eso también tenemos que entenderlo, como ciudadanos, por un lado, y también los agentes de gobierno, de pensar que esto no es política, esto es salud. Le damos las gracias a Carolina Moscoso por el tiempo que nos ha dedicado aquí en este programa Ríos de Tarapacá. Le enviamos un saludo a todos a las alumnas de enfermería de la universidad, a todo el personal que ha trabajado para que de esta manera nosotros estemos más protegidos. Reciba nuestro saludo y nuestro cariño también de parte de Radio Lynch y por supuesto de todos los habitantes de Tarapacá, porque sabemos que han hecho un buen trabajo. Muchas gracias, Carolina. Gracias por la invitación.